Buenos días, mi nombre es Wesley Duque y mi grupo está conformado por Karen Valencia, Carlos Figuera e Iván Díaz. Este trabajo consiste en la tutela judicial efectiva durante la pandemia del COVID-19. En resumen, esta presentación busca discernir por qué es parcial la tutela judicial efectiva durante la pandemia del COVID-19. Esto se debe a que mediante un estado de excepción de alarma, muchos organismos, tanto públicos como privados, han dejado de prestar servicios laborales. Entre estos, el Poder Judicial, al cual se le ha indicado que debe tomar medidas pertinentes para seguir aportando sus servicios y el acceso a sus instalaciones. En cambio, este ha adoptado una serie de medidas, llegando a ser consideradas ineficaces, ineficientes, inclusive primitivas, al carecer de modernidad en estas, en comparación a las adoptadas en otros estados. Introduciendo un estado de excepción de alarma, busca adoptar al Poder Ejecutivo de una serie de facultades para hacer frente a una situación no prevista en el ordenamiento jurídico. En este caso, Venezuela no fue la excepción, ya que se dictó un decreto de estado de excepción de alarma que puso al Estado venezolano en completo aislamiento y muchos de sus organismos de la misma forma. En el capítulo 1 de este trabajo, llamado "Es parcial la tutela judicial efectiva", se entiende la tutela judicial efectiva como el amparo, la protección y la prevención y el acceso que tiene todo ciudadano a que se le ampare, se le proteja su derecho. En este caso, debido al estado de excepción de alarma dictado y a las medidas adoptadas, se han visto entorpecidas el acceso a estas instituciones judiciales. El acceso a la tutela judicial efectiva se entiende como todo derecho inherente a la persona que tiene la facultad de gozar, de disponer a un órgano que le restituya y le proteja su derecho y de igual de una resolución eficaz. En este caso, mediante la pandemia del COVID-19 y el decreto de estado de excepción de alarma, dicho acceso a la tutela judicial efectiva se ha visto entorpecido de cierta forma, en gran medida, por las medidas adoptadas por el Poder Judicial. Fundamentando este trabajo, pasemos a las leyes referentes a la tutela judicial efectiva y al estado de excepción de alarma, entre ellas en su artículo 26 y 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el artículo 26 referente a la tutela judicial efectiva, al acceso que tiene todo ciudadano al tribunal, y el 49 al debido proceso, un derecho también violentado en la medida de buscar una resolución a un estado de excepción de alarma. En complementación a estos artículos se encuentra el artículo 25 de la Convención Interamericana, referente a que todo ciudadano posee el derecho a ingresar a una institución judicial para que se le ampare y se le proteja su derecho. Les voy a exponer lo que son las medidas actuales del Estado para permitir el acceso a la justicia. Tenemos que tener en claro, primeramente, que tenemos que explorar las diversas normas expuestas en las leyes e instrumentos internacionales que abordan y resultan notoriamente una evidencia inconstitucional. El Poder Judicial, a su vez, resalta violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque al no crear como una encuesta, un poder que solvente lo que es el COVID, se está violando los derechos humanos de las personas. Esto ha ocasionado que ineficiencias en los métodos implementados por el Estado, justamente para prevenir lo que es el contagio de la pandemia del COVID-19. Una declaración del estado de excepción de alarma que establece en el decreto 4160 y 4161 que citaba el TCJ para que adoptara de manera inmediata unas medidas necesarias para solventar, para prevenir lo que era una ola de contagio bastante fuerte que iba a pasar en Venezuela. Como por ejemplo lo que eran las llamadas, mensajes o ayudas a la gente que estaba con síntomas o que ya estaba contagiada.
Esto sirvió justamente para atender esas mismas situaciones. Estas situaciones ameritan de una tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque se debe proteger y reparar el daño de un derecho. Las resoluciones justamente del Poder Judicial, que era necesario implementar horarios de guardia y para disposición de llamadas telefónicas mensajes, como establecí anteriormente. La utilización de un acceso directo, por ejemplo. Ahora, también les voy a hablar sobre los procesos del ejercicio actual que para la tutela judicial efectiva. Tenemos un objeto: evaluar el proceso del ejercicio actual, justamente de la tutela. ¿Por qué? Tenemos que definir las medidas agotadas o adoptadas por el Estado para permitir el acceso a la tutela, de forma parcial, rentabilizada y deficiente. Permitir especificar el rango que poseen las medidas para llegar hasta ciudadano, determinar cuál es el parámetro temporal o a largo plazo o mediado, como queramos llamarlos. Se ha especificado que el acceso a la tutela judicial efectiva debe ser caracterizado por su eficiencia, efectividad y prontitud, con la cual ha atendido y protegido el derecho del ciudadano. De esta manera podemos precisar o entender que hay algunos métodos que el Estado no ha tomado y que también ha tomado. Los que ha tomado son eficientes para satisfacer la ayuda, el derecho. Podemos nombrar diferentes tipos de acciones o de métodos que se han hecho. Vamos a desarrollar ahora esto. El alcance. Hemos visto que desde las medidas que ha adoptado el TCJ para prevenir dicha expansión de contagio del COVID-19, tenemos que continuar o prestar un servicio habilitando el ingreso a sus instituciones para garantizar el resguardo y la protección de los derechos inherentes a la persona, y así podemos facilitar la tutela judicial efectiva, justamente como hemos estado hablando. Se ha mencionado que los métodos del TCJ implementaron para permitir de manera limitada una corta, por decirlo así, una corta señal, puede darle un nombre, y parcial, un sistema de atención, como dije, telefónica, mensajería, internet, usando lo que el mundo nos dio, que es la tecnología. También tenemos que ver el amparo judicial, el alcance de los métodos telefónicos que se encontraron notoriamente mermados inicialmente. El parámetro temporal, que se encontraba paralizado. El sistema de cuarentena implementado por el Poder Ejecutivo estaba dañado y era entre radical y flexible, y eso nos vio afectado de una forma directa lo que fue toda la atención al ciudadano. Y gracias a esto, gracias por escucharnos. Los mecanismos para el acceso total de la administración judicial durante la pandemia por COVID-19. Este capítulo tiene como objetivo establecer los mecanismos para el acceso total a la administración judicial durante la pandemia por COVID-19. Para lidiar contra la ineficiencia de los métodos adoptados en la actualidad que entorpecen el acceso a la justicia y la finalización de los procesos jurídicos, resulta necesario implementar nuevos mecanismos que permitan modificar la ineficiencia de métodos con los que lidia la ciudadanía venezolana. Estos mecanismos destinados a la optimización de los procesos judiciales mediante la pandemia por COVID-19, evitando que existan intermediarios o factores externos que puedan empeorar o lentificar el acceso a la justicia por la finalización del proceso jurídico. Estos permitirán proporcionar el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, así como la implementación de mecanismos que permitan el perfeccionamiento de las actividades jurídicas y el libre desenvolvimiento de la atención social de los organismos judiciales destinados a preservar los derechos subjetivos de los ciudadanos, los cuales son imprescindibles en el desarrollo de la vida humana,
que exige que se les respete, protejan y reparen sus derechos donde no se le vea pausado dichos derechos durante alguna eventualidad. Esta atención brindada por la administración jurídica debe destacarse por ser asertiva, directa, eficiente y pronta. Colocar en funcionamiento las medidas planteadas para que las sentencias jurídicas se vean dictadas en los lapsos correspondientes, sin intervalos necesarios, de por medio, implicando que se vería satisfecha la necesidad, respetando el derecho de la persona con una notoria eficiencia. En cuanto a los métodos que permitan el acceso total a los tribunales durante la pandemia por COVID-19, para comenzar, tenemos que tener en cuenta que a partir de los primeros meses de pandemia se comenzaron a crear medidas para todo el mundo. En Venezuela, en otros países, las primeras medidas no se hicieron esperar en muchos estados del país para enfrentar a la pandemia. La primera medida fue decretar el estado de emergencia durante el estado de excepción, pues debería garantizar la utilización reducida de esta figura para enfrentar las posiciones legalmente establecidas de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. En este entorno, los sistemas judiciales funcionaron en la mayoría de los casos de forma anormal, interrumpiendo, cancelando o perjudicando el común desarrollo de sus servicios. En medio de las medidas establecidas, resaltan la suspensión de plazos, la suspensión parcial de prestación de servicio de justicia, dejando un servicio mínimo, la reprogramación de audiencias, la ejecución, la priorización de determinadas razones o la cancelación de actuaciones jurídicas que requerían la existencia física en los órganos judiciales. Diversos estados y regiones implementaron medidas para conservar el desempeño de los tribunales. En ciertos, el Poder Legislativo diseñó reglas, en otros el Ejecutivo o el propio sistema judicial adoptaron posiciones para abordar los retos planteados. Enorme conjunto de las naciones que respondieran al cuestionamiento determinó que los tribunales resolvieran solamente los casos urgentes a lo largo de la etapa inicial de la enfermedad pandemia. Mecanismos que agilizan las sentencias durante la pandemia COVID-19. Para abordar los objetivos planteados, es importante mencionar que nuestro sistema judicial debe responder de manera ilimitada a la necesidad de generar cambios e innovaciones organizacionales que permitirán dar respuestas de los grupos vulnerabilizados, ampliando horarios y días de atención, estableciendo guardias, equipos para el personal de salud y a su vez brindar la oportunidad a los privados de libertad al momento de asistir a las audiencias en cualquiera de las fases del proceso. La vacunación contra el COVID-19. El debido proceso es un derecho fundamental independientemente del grado de emergencia de un país. Las experiencias de los meses han evidenciado que las herramientas telemáticas son muy útiles para hacer frente a cuarentenas y reglas de distanciamiento social. Desde los inicios de la pandemia, varios estados han adoptado iniciativas tecnológicas para mantener el sistema de justicia en funcionamiento. En Estados Unidos se suspendieron los argumentos orales en persona para funcionar de forma remota a través de videollamadas u otros medios electrónicos. En un número importante de países se emitieron directivas para limitar las audiencias judiciales a las más urgentes y fundamentar el uso de tecnología. Con la pandemia, en Canadá y Noruega ampliaron la mediación en líneas. La mayoría de los países ya disponían de plataformas digitales para celebrar audiencias judiciales de forma remota. Algunos países informaron haber organizado capacitaciones sobre el uso de plataformas en línea para jueces y funcionarios judiciales.
En Brasil se desarrollaron plataformas electrónicas específicas para llevar a cabo audiencias judiciales de forma remota. En América Latina no se ha logrado traducir los procesos de modernización y tecnología en una mayor accesibilidad y asequibilidad de los servicios de justicia. Esto quedó en evidencia por las medidas de suspensión de todas o casi todas las actividades que se desarrollaban de manera presencial. En conclusión, es indudablemente necesario realizar modificaciones en los mecanismos que actualmente se encuentran implementados en el Estado venezolano, referentes al alcance de servicios, los organismos jurídicos y las resoluciones judiciales que estos pueden aportar a la ciudadanía. Es importante que estos cambios sean implementados de manera inmediata para prevenir que sigan persistiendo faltas a la ley constitucional y desfavorecimiento a los ciudadanos, permitiendo que estos puedan poseer un acceso libre, directo, total y efectivo a la justicia y a que se les pueda brindar la mayor eficiencia en la resolución de sus procedimientos jurídicos, evitando de esta manera que se produzcan alteraciones en la estimación de una respuesta, sentencia o en la finalización de una pena. Sin lugar a duda, la implementación de mecanismos alternativos significaría una mejora sustancial a lo que sería el acceso a la justicia durante una eventualidad como el estado de excepción de alarma. De persistir con los mecanismos que posiblemente habría un crecimiento de desenvolvimiento en una sociedad venezolana, donde muchos individuos se verían privados parcialmente al derecho a ser amparados por la justicia, significando un empobrecimiento para el Estado de Derecho por implicar una falta de evidencialidad a la ley constitucional del Estado venezolano. A su vez, una gran suma de ciudadanos verían inconclusa parcialmente la resolución de sus procesos judiciales, lo que podría terminar afectando a individuos que posean independencia a la remuneración de un derecho violado o dependencia a la ratificación de la culminación de una pena impuesta.